Acompañando hoy desde Esta Boca es Mía la realidad del interior. Ya sabemos que hay alerta en algunos departamentos hasta las 18 horas, pero nos llama y nos concita la atención hoy en especial departamento de Durazno, que como ustedes saben, lo veíamos ayer en un móvil en vivo, es probablemente el departamento que está más complicado en estos momentos. Vamos con la información de Telemundo, por favor, director. Estamos recorriendo parte de la zona afectada aquí en Durazno, en un gomón de prefectura, con la cámara de Ramiro Pérez. Ustedes pueden apreciar la magnitud de esta inundación. Estamos en el barrio Amarilla. Todas las casas están cerradas, pero algunas personas están arriba de sus techos. Estamos tratando de buscar algunos de los testimonios, pero realmente las imágenes son elocuentes. Nos dicen que toda la parte de electricidad, UTE ha cortado la luz en esta zona y también el agua potable. Querida prefectura. Señora, ¿cuándo tuvo que salir de su casa? Y ayer, desde anteayer que estamos acarreando, pero nos quedamos acá, ¿sabes por qué, hijita? Porque de noche andan, siempre te queda algo, ¿viste? ¿Tiene miedo que la roben? Sí, querido, como acá, todos los vecinos también. En la madrugada se metís los motos para arriba y para abajo. ¿No es la primera vez que vive una inundación como esta? La de 2007 fue brava también. Mi situación es, yo soy casado, tengo 4 hijos, tengo cosas en pila arriba del techo de la plancha, tengo los perritos y bueno, y conseguí una casa ahí que yo estaba trabajando, que estaba reformando y me dieron para vivir ahí. Y después tengo una carpa que con las cosas todas mojadas arriba del techo, porque ahora con esta agua... ¿Cuándo tuvo que salir de su casa? Salí el jueves tarde y la tengo a 1,50 m adentro de mi casa. Tenemos 5 en casa, 5 y tenemos el aserradero y está todo bajo de agua, todo. ¿Pudo sacar algunas pertenencias? Y sacamos todo lo que se pudo, todo. Ellos dicen ayer, por ejemplo, tú ves si vas a sacar las cosas, no, dicen no. Se estila, dice que más o menos va a subir 30 centímetros más. Si te sacó el año pasado, te saca. Mentira, subió mucho más de 30. Llamás a las 4, te dice 40 centímetros más. Bueno, pero ¿a cuánto viene subiendo? Te dicen 3, llamás a otro, te dicen 4. Digo, tenés que saber a cuánto te viene para qué hacer con las cosas. Resulta que subió 1 metro más y pico de lo que ellos dijeron. Entonces, digo, se supone que hay gente que está estudiando, que sabe lo que están haciendo. Bueno, entonces, bueno, hagamos las cosas bien. Decime cuánto va a subir o cuánto estipulo real que va a subir. Si no te quedas encerrado, yo quedé encerrado, hay mucha gente que quedó encerrada. Porque ellos dijeron que subía 40 centímetros. Estamos de acuerdo que no pueden saber exacto cuándo sube, pero más o menos no me mientas, decime, mirá, se estila que 1 metro más, entonces prevé las cosas antes, no es así nomás.
agradecemos a Telemundo, a todo el equipo de Telemundo que trabajó en estas imágenes, que la verdad son desoladoras. Lo primero que me vino a la mente fue las imágenes que circularon por el mundo después de un tsunami, cuando ves todo bajo agua. Y lo que es increíble es que para algunos puede ser la primera experiencia, pero hay mucha gente que ha vivido más de una inundación y que de hecho no se va y vuelve a su casa. ¿Será porque no hay otra alternativa? ¿Será porque uno termina de alguna manera adaptándose a las realidades de la naturaleza y entiende que bueno, ese es su lugar y ahí va a permanecer? ¿O no hay posibilidades reales que contemplen, bueno, realojar a las familias, teniendo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta para realojar una familia, ¿no? Porque allí no está solo su lugar donde plantó la bandera, está su lugar de trabajo, está su entorno, su familia, todo lo que hace a la vida de las personas. Escalofriantes estas imágenes. Quiero saber cómo está Durazno en este momento. Andrea Tavares, estamos en vivo contigo, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Victoria? Bueno, decíamos que sí, hace minutos había sol en esta ciudad y eso alentaba mucho a los vecinos de poder cortar con esta racha de lluvias intensas durante muchas horas, que hizo que el río creciera de forma tan rápida en 3 o 4 días y que llegara a ese pico de 11,52. El río ahora está en 11,10 y tiende a bajar a 3 centímetros por hora aproximadamente. Falta mucho todavía, hay muchas viviendas que están bajo agua y después viene toda la tarea de recuperación, la tarea de trabajo, de volver a la casa. Tú decías desconsolador. Es desconsolador ver a la gente como de lejos ve su casa. Muchos de ellos por suerte han podido retirar la parte material, pero saben que es complicado volver luego. Decíamos también hace minutos para la edición de Telemundo que hay viviendas particulares, pero también hay comercios. En esas aguas que ustedes ven y en esos techos también funcionan comercios y tenemos el testimonio entonces con Diego, queríamos hablar, que Diego tiene su casa y que tiene también su almacén allí abajo. ¿Cómo estás viviendo esta situación, Diego? Y como todo el mundo, fuera de la casa, ya hace una semana y tenemos como para 15, 20 días más. Y todo ¿Te salvar algo? Sí, todo, lo material se saca, pero perdés de trabajar, ¿no? Y no es lo mismo estar en tu casa. Mientras tanto, ¿dónde están? ¿Dónde pudieron llevar las cosas? Yo estoy en las casas de mis hijas mayores. Gracias a Dios tengo esa chance de estar ahí, pero no es como estar en la casa de uno. Te veía que recorrías, ibas hasta el lugar con el bote, a ver qué, Diego. Y a ver el panorama, a ver cómo está la cosa. ¿Y cómo está la cosa? Y está caótico. Es caótico. Andrea, preguntale si es la primera vez. ¿Tenés en tu casa? Sí, él me decía que no es la primera vez, Diego. El relato que me realizabas recién de lo que ha sido pasar también otras inundaciones. Sí, varias. Casi todos los años pasa esto. En todo el barrio, acá toda la gente. ¿Y no has podido, no has pensado, no te has planteado salir de ese lugar? Y sí, la verdad que sí, que si me dieran cualquier lugar que no sea inundable, ya, no vuelo. No porque no podés. Todos los años, ya van 2 veces en el año que pasó esto y va a seguir pasando, cada vez más. ¿Ha sido una búsqueda, has tenido la búsqueda de poder irte de ese lugar o...? No, no he buscado, no. Pero si me lo proponen, no me lo han propuesto, si me proponen irme, me voy. ¿Cómo es la proyección para los próximos días, las próximas horas? ¿Qué van a hacer? Y esperar que baje para limpiar y tratar de volver de nuevo. Preguntale cuánto tiempo lleva limpiar. Ese relato que veíamos que las autoridades dicen, bueno, lleva entre 20 días la limpieza porque no es una limpieza común y corriente, hay que asegurarse que quede en condiciones de vivir también, la habilitación de UTE. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, cómo han sido esos días posteriores? Y después de esto nos va a costar más o menos 15 a 20 días para estar a pleno. Y yo que tengo una cabaña de madera seca enseguida, pero la gente que tiene pared y eso queda todo enchumbado, para lo mejor no tenemos saneamiento, acá es todo pozo negro, imagínate lo que es todo esto. Lleva tiempo. Siempre se vuelve antes que se pueda volver, ¿no? Pero ya en cuanto tengamos el piso medio seco ya nos venimos todos. ¿Y eso se estima en cuántos días? ¿El río está bajando ahora? Y ponele que hay gente que va a poder entrar antes, pero ponele 10 días mínimo. Digo, ¿y cómo viven esa proyección que está previsto por parte de meteorología de lluvias para la próxima semana? Y imagínate, si llega a llover de nuevo, no sé, se iría a la ruta acá, a la altura que estamos. Y ese es el tema, que de repente volvés y a los pocos días ya tenés que salir de nuevo.
Pero esto tiene que haber una solución. Hay mucha gente que no le gusta, no se quiere ir por el barrio, pero ¿hasta cuándo vas a aguantar? No podés aguantar tanto tampoco. Tenés que ver que todos los años no puede estar saliendo, a veces dos veces por año. ¿Y cómo es ese momento de cuando el río va creciendo, de ver que se acerca, que hay que tomar la decisión? Y ya sabemos, ya estamos acostumbrados. Ese es el tema. Ya la gente está preparada, ya cuando arranca a salir del primero al último, nos ayudamos entre todos y ahí ya se sabe ya. ¿Cómo es el trabajo ahí está con los vecinos, no? La vuelta luego. Y gracias a Dios un barrio, este barrio por lo menos unido. ¿En qué barrio estamos? Esto es el Puerto de los Barriles, sí. Está sin luz y sin agua, ¿no? Sí, esto se queda sin nada. Esto te cortan. ¿Y en las noches cómo está haciendo el tema seguridad? Y el tema seguridad, lo que pasa es que se cuida acá. Entre todos hay gente acampada acá mismo, los propios vecinos. Yo no me he quedado, pero los vecinos se quedan y cuidan. Hay botes que lo usa cualquiera para poder... Viste que hay cosas que quedan arriba de los techos, eso. Claro. Bueno, como el testimonio de Diego, hay muchos testimonios también de comerciantes que tienen su comercio bajo agua y también el cambio de rutina que hace a una familia cualquiera. Estamos rodeados de niños también que hacían su relato de lo que significa ver el agua crecer, si llega o no llega, qué cosas recuperar y les cambia la rutina. Muchos de ellos no han ido a clase en el día de hoy porque se han quedado a trabajar con su familia, a limpiar sus casas y a ver qué pasa en las próximas horas. Para algunos por momento es un juego, pero luego también cuando te hacen el relato de lo que fue esas horas de ver el río crecer, también se vive con angustia, Victoria. Sí, ¿no? Y uno además puede imaginar el esfuerzo que pueden llegar a hacer los padres por disimular un poco la angustia ante sus hijos, ¿no? Pensando en la vida de Vela, ¿no? Cómo pueden llegar a transformar en aventura todo este episodio solo para que los niños no se angustien, porque para cualquier adulto que el agua arrase con tu vida de esa manera es angustiante y no hay una segunda lectura. Andrea, te agradezco mucho. Yo le preguntaba a Diego, ¿qué es lo que van a ver? Hay muchos vecinos que agarran su bote, que van hasta la puerta de su casa, la puerta está tapada 20 centímetros, 30 centímetros, y miran para adentro, y eso es angustiante verlo, porque ¿qué es lo que están mirando? No hay nada hacia adentro, están simplemente contando centímetro a centímetro que ese río empiece a bajar para poder ingresar a limpiar. ¿Estás con Diego cerca o ya se te fue? Está Diego por acá, sí. A ver si le puedo hacer una pregunta directamente. Victoria, te está escuchando, Diego, está escuchando, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Decías que son un barrio de vecinos muy unidos, que se ayudan en el desalojo a la hora de evacuar, se vigilan las cosas entre ustedes. Supongo entonces que deben tener una buena comunicación. ¿Y no se han sentado ya a esta altura a decidir qué quieren hacer, si permanecer allí o movilizarse en bloque para poderse realojar en otro lado? Pero no es tan sencillo como parece, ese es el tema. Claro que no, pero han empezado con las conversaciones, han ido a hablar a la Intendencia. Sí, y hay mucha gente que no le gustaría irse, a lo que los agarra último, ¿no? Lo que pasa es que son casas, yo vivo en una cabaña precaria, pero hay gente que tiene casa con todo, y no es tan fácil. ¿Vos pensás que la mayoría prefiere seguir ahí? Aún con y yo creo que no sé si la mayoría, pero parte sí. Acá, por ejemplo, si crece medio metro más, hay viviendas de 3 pisos acá en el Puerto de los Barriles, que hay gente que son viviendas y están en una zona inundable. En la del 2007 le entró 1 metro en el piso de abajo. ¿Me entendés? Y la vivienda esa, ¿quién la va a abandonar? ¿Qué la van a hacer? Es una cosa acá en el barrio, en el bajo del barrio, pero ya a 2 cuadras de mi casa, 1 cuadra y media, están esas viviendas y les entra 1 metro de agua si es grande. ¿Y cómo se cuidan la salud? En especial el Ministerio de Salud Pública ha hecho hincapié, ¿no? Bueno, ni que hablar que vacunarse todos, pero sobre todo estar muy atentos a las aguas hervidas, a las posibles aguas estancadas. Ya que mirá lo que estamos hablando, aguas estancadas con la inundación como está. ¿Cómo evitar o cómo cuidar la salud frente a posibilidades de enfermedades infecciosas en una circunstancia como esta? Sí, tenés que tener cuidado, se sabe. Además, esto después que baja el barro, la mugre, eso que hay, demoran irse. Además, acá tenemos todo calle tierra. Calle, patio, todo tierra, eso, el barro, todo eso demora en irse, en lavarse, a no ser que caiga un poco de agua después que se va el agua. Bien. Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, gracias a ti.
Andrea, gracias a ti también por esta comunicación. Seguimos en contacto, Victoria. Muchas gracias. Desolador por un lado, y luego también situaciones que uno puede permitirse preguntarse, ¿no? O cuestionar. No sé si a las autoridades, no sé si a los propios vecinos, no sé a quién, pero no parece razonable que familias tengan que vivir todos los años esta misma situación, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a César Vega, que nos acompaña. Gracias. Es ingeniero agrónomo, tiene para aportar en el tema, bueno, no hace falta recordarles, ¿no?, del Partido Ecologista Radical Intransigente. Y nos acompañan como invitados en el día de hoy, por un lado, Juan Luis Pérez, meteorólogo, director de Nimbus Weather, y nos acompaña el ingeniero Julio Patrones, subgerente de Ingeniería, Presas y Embalses de UTE. La UTE muy cuestionada, bueno, además que la UTE, en realidad las autoridades en general cuestionadas por vecinos de Durazno, nosotros lo veíamos ayer, que insistían o creían que la explicación de la inundación de Durazno se debía a que no levantaban las compuertas de la represa del Palmar, preservando, si se quiere, al departamento de Mercedes, que se las vería bastante negras de levantarse las compuertas. Finalmente UTE hace la investigación del caso y la respuesta que dan está en un comunicado, pero ya que tengo al ingeniero me gustaría que usted mismo exprese si tiene que ver o no la represa del Palmar con Durazno. Bien. Ingeniero. Gracias, Victoria. Sí, en realidad en el comunicado, digamos, se expresa brevemente una realidad que hemos comunicado ya muchas veces a la población de Durazno, porque esta situación es recurrente. Lamentablemente, y son muy claros los testimonios y son lamentables todas este tipo de situaciones, pero no pueden ser atribuidas a la operación de la represa de Palmar. Hay un hecho físico que es lo que el comunicado establece, que es bastante simple y que uno puede, digamos, plantearlo como para que sea bien entendible. La represa de Palmar tiene su cota normal de operación, referida al cero oficial, en el nivel 40. La ciudad de Durazno está por encima de la cota 60. Entonces, hay 20 metros de diferencia de nivel entre lo que es el nivel de operación de Palmar normal y lo que es el asentamiento de la población de Durazno. No es posible imaginar que el río fluya a contracorriente levantando 20 metros de desnivel. Esto no es físicamente posible. Nadie puede imaginar una situación como esa. Esto es un hecho sencillo, es un hecho práctico, un hecho que creo que cualquiera puede entender. Más allá de eso, que es un hecho físico, un hecho bastante claro, se han desarrollado cálculos y estudios para ejemplificar o confirmar o corroborar o dar los elementos de juicio más objetivos para que esta situación esté mostrada objetivamente. Y esos estudios no los nombra el comunicado, porque el comunicado tenía que ser algo evidentemente muy breve, muy corto, demuestran efectivamente eso, que no hay ninguna influencia, o sea, no hay correlación, de esa situación. ¿Cuál es la situación en Durazno? La situación en Durazno es que el río Yi tiene una cuenca vertiente muy importante. Cuando se registran precipitaciones en esa cuenca, y por ejemplo, en esta situación ahora de agosto de este año, llevamos en lo que va de agosto alrededor de 300 milímetros precipitados en la cuenca del río Yi, en alrededor de 15 días. Eso es el triple de lo que debería llover en promedio aproximadamente en un mes. Un mes es aproximadamente en el orden de los 100 milímetros. Digamos también, esto sí en términos muy generales, puede haber diferentes variantes, pero está en torno a ese número. En este caso tenemos más del triple que acontece en menos de 15 días. El río Yi no está regulado, no tiene obras de regulación que manejen el caudal del río Yi, que puedan laminar o suavizar el caudal que está entrando por el aporte de las cuencas. Entonces, en todo caso uno podría preguntarse por qué, si este río no está regulado, hay una población urbana tan cercana. Efectivamente, hay una población urbana muy cercana al río, y lamentablemente ahí lo que tenemos en el fondo, como ocurre en otras ciudades del Uruguay, es un problema de ordenamiento territorial. O sea, lamentablemente hay construcciones,
o se habilitan o se realizan construcciones en lugares que van a ser inundados con cierta probabilidad. Alguna probabilidad más baja, alguna probabilidad media, alguna probabilidad alta, según la altimetría, o sea, según la altura en la que estén ubicados. Pero van a ser inundados. Esta es una respuesta a menudo muy poco simpática. Uno ha tenido la oportunidad de ir a porque el Durazno. que fue y compró la casita, qué pobre, qué culpa tiene, nunca le dijeron. Efectivamente, nunca le dijeron. O pagó un préstamo que todavía no culminó de pagarlo, o tomó un préstamo. Bueno, y tiene la vivienda y tiene todo su esfuerzo volcado allí. Es perfectamente entendible, nadie pone en tela de juicio eso, es perfectamente entendible. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, estamos en situaciones donde las construcciones no deberían haber sido realizadas. Bien. Este es el problema central. No hay un tema, fíjense que hoy, por ejemplo, se está registrando un descenso en el nivel de Durazno, decía recién, se decía recién desde ¿A cuánto Durazno, por hora? Más o menos 3 centímetros. 3 centímetros más o menos, por hora. 3 centímetros por hora. Y no hay ningún... al contrario, el nivel del embalse Palmar está subiendo un poquitito y la apertura de las compuertas es la misma. O sea, la situación está estabilizada en Palmar y el nivel en Durazno está descendiendo. Eso para reforzar la idea de no que hay, no hay, digamos, no hay es también nexo. una forma sencilla de dar a explicar el tema. Por supuesto que hay una forma más elaborada con modelos, la Facultad de Ingeniería ha hecho, consultoras privadas que han trabajado para UTE también lo han hecho, y que pueden dar, digamos, más objetividad, como yo decía al principio, sobre este punto. Pero el hecho es claro, no hay una incidencia ni del nivel del embalse ni de la gestión que se haga de la represa. Y eso es poco simpático decirlo porque naturalmente lo que se está buscando como una potencial causa realmente no lo es. Y la causa es más profunda, es otra y realmente es mucho más difícil de solucionar tal como están las cosas hoy por hoy. Sería más fácil si se tratara de abrir una compuerta, ¿no? O regular. Sí, por supuesto que sería mucho más sencillo. Vamos a preguntarle al meteorólogo Luis Pérez una pregunta que se sabe tiene al mundo científico dividido en dos, ¿no? Y es estas inundaciones, estos fenómenos de inviernos mucho más suculentos, veranos mucho más cálidos, que algunos dicen pasó toda la vida, otros dicen no es de ahora. ¿Esto es el cambio climático o no tiene nada que ver? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta que se le esté dando al problema, se estén analizando o se empiecen a analizar las causas que provocan esto y no tanto las consecuencias que es las que aparecemos o lo que vemos en cámaras. Nosotros generalmente cuando empezamos a ver estos fenómenos de inundación, rara vez se nos ocurre pensar cuándo se originó realmente ese problema. Ese problema en especial para lo que se hablaba recién de Durazno, tiene cientos de años. Yo traje documentos de cartas que doña Bernardina le escribió a don Frutos, allá por 1821, en donde se le planteaba qué medidas deberían tomarse para paliar las continuas inundaciones que sufría el Durazno, como le llamaban. Ya estamos hablando de los primeros 10 años o 20 años del siglo de 1800, mucho antes de que las cuencas fueran, de que hubiera represas ni que los embalses fueran una realidad. El Ji, que es un hermosísimo río, la cuenca del Ji, que es muy fructífera para aportar agua, especialmente a la represa de Palmar, que es la que junta toda esa... Ahora, es un problema si realmente si Durazno está fundada en el lugar correcto. La fundación de Durazno fue una decisión, fundarla en la ladera sur del río Ji. Yo sé que no va a caer muy simpático, pero fue una pésima idea. Si bien lo que se pretendía era que el río oficiara de dique de contención de las invasiones que venían del norte, la diferencia de cota que hay entre la ladera norte del río Ji y la ladera sur, hay una diferencia de cota enorme. ¿No hay ingenieros? Hay unas cosas hay unos escritos muy interesantes de ingenieros de la época. Casualmente, donde hoy existe la base aérea número 2, que es en el norte, o sea, en la zona norte, en la ladera norte del río, y las viviendas de los oficiales que están todos en el lado norte, y un club que había muchos años, nunca se inundaron, nunca tuvieron problemas. Mirá qué casualidad. Entonces, a alguien se le ocurrió fundarlo
en la pendiente baja del río, y era un tema de sentido común, de que el río cuando se desbordara lo iba a hacer buscando, según las leyes más fáciles de entender de la física más elemental, iba a buscar las zonas donde pudiera expandirse más rápidamente. Entonces, Durazno está fundada en el lugar incorrecto, primera cosa. Ahora, solucionarlo obviamente es muy difícil. Hoy sí. Pero es un tema administrativo el evitar que haya daños a las viviendas o a las personas en el futuro. Es administrativo. Ahora vamos con ese concepto, pero a la pregunta. A la pregunta. ¿El cambio ¿Esto climático, es el cambio climático o el cambio climático sigue siendo algo demasiado intangible? Bien, el clima del Uruguay en los últimos 1500 años no ha sufrido absolutamente ningún cambio. Cambio sustantivo, climatológicamente hablando. En los últimos años, cuando se empezó... Pero antes el verano era verano, la primavera era primavera, el otoño era otoño, el invierno era invierno, ¿o no? ¿O estoy mal yo? Depende de las... Depende del rango... Yo miro a los demás porque... Analizar el clima de los últimos 50 años no es hacer un estudio climático. Es hacer simplemente comparar estadísticas a muy corto plazo. El clima es algo es mucho más amplio. El cambio climático sí hoy tiene su efecto extremando determinados parámetros meteorológicos. Por ejemplo, hay un parámetro que se llama el coeficiente de precipitación, que es la cantidad de agua que precipita por unidad de tiempo. Se ha observado en los últimos años de que la lluvia es más intensa por unidad de tiempo. Vale decir, se han dado muchos episodios de que lluevan 30 o 40 o 50 milímetros en 15 minutos. Entonces, cuando ocurre eso, el agua, en lugar de penetrar las napas, trata de desplazarse lo más rápidamente posible, llevándose puesto todo lo que esté a su alcance. Entonces, es cierto, el cambio climático ha hecho de que el clima mundial esté tendiendo a aumentar unas milésimas de grado, unos grados, y después vamos a ver lo importante que es subir medio grado o 0,7 o 0,8. Estamos en un niño hoy. Pero, perdón, no es por inquietar o molestar, pero hay cosas que uno, y si está mal me corren, el sol, el daño del sol, yo tengo mis años, el daño de la exposición al sol cuando yo era un niño y ahora es letal. O sea, yo de chiquito andaba todo el día abajo del sol y eso es la capa de ozono. Y ahí hay una afectación en términos de cambio climático. Quizás no haya que, de repente, alimentar la leyenda de que estamos en el infierno. No, estoy de acuerdo. Pero que hay algunas afectaciones que el hombre ha producido y que alteran el clima, el medio ambiente, para mí que algo de eso hay. Por supuesto. El IPCC, que es el organismo que se encarga de estudiar el efecto del cambio climático, le atribuye causas antropogénicas al aumento de la temperatura global. Okay. No toda la comunidad científica está de acuerdo, pero más de la mitad coincide y lo que tú dices es muy correcto. Mi empresa el año pasado instaló en la isla Rey Jorge unos sensores para medir diferentes parámetros meteorológicos, entre ellos la radiación UV directa. Y los famosos agujeros de ozono son el resultado de la disminución de la capa, o sea, el aumento del UV es el resultado. El UV siempre fue el mismo. El tema es que si hay ozono para frenarlo o no, lo intermediario. Eso es otro tema. Entonces, una medición de UV es medir indirectamente el espesor de la capa de ozono en unidades Dobson. Si nosotros repartiéramos todo el ozono troposférico que existe en el mundo, equitativamente, el ozono ocuparía unos pocos milímetros de espesor. Cualquier gas que destruya las moléculas de ozono produce un agujero. Donde existe ese agujero, el UV tiene más probabilidades de atravesar la capa, llegando a nuestra piel y enrojeciéndonos o produciéndonos quemaduras letales. Bien. Eso es como un efecto colateral del cambio climático, que tiene como único elemento el aumento del CO2 en la atmósfera. Usted citó al niño. El niño. Nosotros estamos en fase cálida de la oscilación ENSO desde hace como 8 o 9 meses. ¿Oscilación ENSO? La oscilación ENSO es la oscilación norte-sur. Es una enorme masa de aire cálida, una enorme masa de agua cálida en el Pacífico, entre las costas de Indonesia y la costa chilena, ya casi pegando a la corriente de Humboldt. Esa masa de aire, esa masa de agua
pequeños cambios en la temperatura de esa agua, por encima de 0,5 grados se lo considera fase cálida del niño, por debajo de eso fase fría o niña, y estamos desde hace 8 meses o 9 meses bajo los efectos de una fase cálida del niño. ¿Qué pasaba en Uruguay? No estaba precipitando. De hecho, le estábamos debiendo a las precipitaciones como 400 o 500 milímetros. Estábamos en agosto y la totalidad era del orden de 68, 70 milímetros. Sí, desde OCE empezaron a poner coto, ¿no?, a la utilización del agua. Dicho esto, diluvió, ¿no? Pero vienen de Uruguay, siempre atrás. Sí. De todas maneras, el efecto del niño se estaba dando muy cerca de Uruguay. Uruguay es muy pequeño para poderlo analizar a una escala tan puntual como es por qué no llueve en Uruguay. Estaba lloviendo al sur de Paraguay, en Río Grande do Sul, algunas provincias de Argentina ya estaban sufriendo los embates del Niño. Uruguay hasta ese momento permanecía con déficit hídrico. Se desplazaron 2 grandes sistemas, 500 kilómetros al sur, y se nos vino el agua abajo. Y empezó a llover y a llover. ¿Y ese desplazamiento no era previsto, no se podía prever? ¿Son conductas imprevisibles? La circulación atmosférica es algo que todos los científicos y los investigadores estamos tratando de encontrar la forma de mejorar esa ecuación de que permita a más de 5 días predecir qué situaciones atmosféricas se van a dar en determinada región para que las consecuencias de esas movidas provoquen o no lluvias. De todas maneras, las inundaciones en Uruguay han sido desde muchos años atrás, cientos de años, desde la independencia o anteriormente no tenemos registro, pero por lo menos desde la independencia, Uruguay ha sufrido las mismas causas. De hecho, cuando se construyen las represas, en 1959, la propia Rincón del Bonete y el Paso de los Toros fue desalojado íntegramente y el agua pasó por encima de la represa de Paso de los Toros. ¿Ah? Se alojó todo el pueblo. ¿Es un problema básicamente de cálculos siempre? Es un tema de gestión. Yo estoy totalmente de acuerdo de que hay ciudades que fueron fundadas dentro del agua, en islas. Tú conoces París, la capital de París, la isla de la Cité, que fue la primera fundación de París, fue fundada dentro del agua y rodeada de un muro que, si bien estaba pensada para que los vikingos no la invadieran, también oficiaba de un hermoso dique para que el agua no la inundara, y sobrevivió, y hoy tenemos una hermosa ciudad para visitar. Y todos los años el Sena crece. De hecho, los parisinos van a un puente a medir dónde está el nivel del agua para ver qué medidas tomar. O sea, es un tema de gestión, definitivamente. Bien. Vero, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Victoria, el gusto de siempre de saludarte. Y la pregunta de hoy con respecto a los inundados es: ¿las autoridades deben realojarlos definitivamente? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, o si lo prefieren a nuestro Twitter @estabocaesmia12 o a nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Además, si quieren hacer algún comentario para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio y lo mandan al 1212. Bien, usted está calladito, César Vega. No me va a decir, mire, si en este bloque no dice la palabra agrotóxico, le doy un premio. Mire, la última vez que pasé por acá estábamos en una bruta seca. Estuvimos discutiendo un ratito con el amigo Ramis. Y espero que nos esté mirando así a ver si llega a la conclusión de que hay cambio climático. Pero usted está más en la línea de este meteorólogo, sí, no, estaba con miedo de empezar a pelearme con otro meteorólogo ya. Pero bueno, sé que la meteorología... No, por eso yo decía que este tema divide a la comunidad científica, porque hay quienes se afilian a... La meteorología no es una ciencia exacta, la economía se ve que tampoco, y... por las dudas, hay muchos ingenieros agrónomos recomendando agrotóxicos, se ve que tampoco. Yo creo que sí, que estos fenómenos son mucho más frecuentes. No es que crea yo. Todos vimos lo que pasó en la Argentina hace unos días y ahora acá. Estos fenómenos son mucho más frecuentes que antes y tienen una intensidad mucho más así destructiva. ¿Está claro?
Y para usted acá está el hombre incidiendo. Sí, sin duda. Acá pasamos de, fíjate que yo traje los datos de mi chacra, pero igual estuve escuchando que tenemos un nuevo récord en Zapicán, lo que llueve en 3 meses en un día. O algo 3 así. meses en un día. Sí, en el pueblo de Zapicán, ¿no? Uno de los lugares que cayó más agua. Pero en casa llovieron de nada que teníamos, 75 a fines de julio y 205 en lo que va de agosto, te da 280. Y hasta aquel momento de julio habían llovido desde el 1 de enero 383. Es decir, que en poquito tiempo casi que se llovió todo lo que iba lloviéndose en el año. Bien. A mí me parece que, tal cual comentaba un experto de la Universidad de Buenos Aires, que me agradó muchísimo, porque acá hay que empezar a hablar sin tenerle miedo a que si nos están viendo este o aquel que va a decir. Estos problemas se llaman, por ejemplo, hacer asado con leña de monte, de monte, y todo lo hicimos en alguna oportunidad. Pero es hora que empecemos a dejar de hacerlo, porque los montes de la ribera de los ríos cumplen un papel. Este fenómeno también tiene que ver con la sojización ultra degradadora del suelo y muy química, y este fenómeno también tiene que ver con la cantidad enorme de deforestación que hay en esa zona. Bien, ya tiraste varios tips. Sí. A la vuelta de esta pausa los retomamos y los debatimos. ¿Alguna reflexión final que lo vamos a despedir? Bueno, la reflexión es que si analizamos el problema a muy corto plazo, parecería que hay ligeros cambios. Los arquitectos, por ejemplo, hoy calculan un pluvial de desagüe al triple de lo que se hacía en la década del 50. Antes se calculaba que con un caño de 110 se proveía, era suficiente como para poder sacarse el agua de una terraza. Hoy el coeficiente de seguridad de la construcción ha aumentado en materia de desagües. Por lo tanto, se ha observado, porque los registros que hay demuestran que por lo menos en los últimos 40 o 50 años ha habido pequeñas modificaciones en la cantidad de agua que cae por unidad de tiempo. Pero en la precipitación anual, seguimos teniendo el Uruguay con 1.350 milímetros anuales, más o menos algunos ciclos, pero no se ha movido demasiado. Lo que pasa es que si llueve, como decía el compañero... decirle como agrónomo y habiendo estudiado esos datos desde 1881, que teniendo ese promedio, no hay casi una vez en la historia que se haya cumplido el promedio. O sea, bueno, los promedios no se cumplen, las locuras, los promedios no se cumplen casi nunca. El promedio es eso, un promedio. No interesa mucho a esta altura del partido. No, pero el promedio es... Cuando llueve mucho la gente se tiene que ir de la casa. El promedio es una ecuación matemática que usted tiene un campo de población de X datos, lo divide entre la cantidad de números y le da un número. Rara vez ese número es la precipitación de un mes. Lo que se estudia es para poderlo comparar año tras año, si eso tiene una tendencia por arriba, por abajo o se mantiene constante. Yo le puedo asegurar, yo tengo registros también y Nimbus tiene su propia red de estaciones, tenemos cerca de 250 estaciones meteorológicas registrando cada 5 minutos, no una vez por día, cada 5 minutos lo que llueve. Y le hemos dedicado muy buen tiempo a ver si realmente hay algún cambio en eso. A corto plazo sí lo hay. Usted dijo recién, llovieron 280 milímetros en una quincena. A un promedio de 105, 110 mensuales tenemos el agua que debió precipitar en 2 meses. Pero seamos, aplicando la matemática pura, no ha habido un gran movimiento. Yo sé que las personas la matemática no le dan importancia, pero hay que usarla. No, hay que usarla, sí. Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nosotros vamos a hacer una pausa. Antes de ir a la pausa, quiero compartir con ustedes, porque se viene la noche de la nostalgia, se viene esa noche en que todos salimos y ustedes saben, ¿no?, en qué se convierte la ciudad esa noche. Pero piensen que hay muchas familias que alguna vez en esas noches les puede llegar a sonar el teléfono y encontrarse con esto. Mirá. ¿Qué? ¿Cómo que ¿de qué estás hablando? ¿Para qué decís? ¿Cómo que tuvo un accidente? No, pero ¿dónde está? Por Dios. Disculpa, ¿te le vas a traernos la cuenta, por favor? ¡No!
Cortemos esto. Que la próxima llamada no sea por vos. El 24 te vas a cuidar. Cuídate todos los días. En el tránsito, cero alcohol y otras drogas. UNACEV, Presidencia de la República. Esto es una acción de UNACEV para concientizar sobre la problemática de la conducción con alcohol, con drogas o demás sustancias a la hora de justamente subirte al auto, los siniestros en el tránsito. Que la próxima llamada no sea para vos. Cortemos con esto, pausa y ya venimos.